Reveladas 13 lecciones extraordinarias del estoicismo que transformarán tu vida inesperadamente. Miguel, un ingeniero de 30 años, caminaba por las calles de su pequeño barrio sintiéndose un náufrago. A su alrededor, sus amigos brillaban, logrando avances en sus carreras gracias a conexiones familiares que él no tenía. Detrás de cada sonrisa en sus rostros, él veía un espejo que reflejaba su propia frustración. Las palabras de sus padres resonaban en su cabeza. La perseverancia, la honestidad, valores que, aunque los llevaba en su pecho, parecían ser una carga más que un camino. ¿Qué tan lejos había llegado con esos principios si solo se sentía atrapado en un trabajo que no lo llenaba? La presión de su familia aumentaba cada día, la ansiedad de que él debía ser el ingeniero exitoso, la sombra de sus sueños marchitos llenaba sus pensamientos. Una tarde, una tensa discusión con su familia desató en Miguel la desesperación. «No puedes seguir así, Miguel. Este trabajo no es suficiente», le dijeron. Su respiración se volvía irregular, un torbellino de dudas y miedos lo acorralaba. ¿Era una decepción para ellos? Caminó de regreso a casa, sintiendo cada paso más pesado que el anterior. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en un viejo libro que pertenecía a su abuelo. Su portada desgastada prometía un consuelo que inexplicablemente necesitaba. Las páginas estaban repletas de enseñanzas estoicas. Al leer, cada palabra parecía resonar en su corazón, como un llamado a la acción. Sin embargo, en vez de alivio, Miguel sintió una nueva presión. La tensión entre lo que deseaba y la realidad que enfrentaba estallaba en su interior. ¿Podría realmente ser diferente? La idea de cambiar de dirección parecía arriesgada, pero cada enseñanza lo desafiaba a ser fiel a sí mismo, a enfrentar la adversidad con determinación. ¿Valdría la pena arriesgar la estabilidad que su familia había construido? Días después se encontró con doña Rosa, una anciana sabia de su vecindario. Su voz calmada contrastaba con el caos en la mente de Miguel. «La vida no siempre se mide por éxitos visibles, Miguel», le dijo, sus ojos brillando con una sabiduría que solo el tiempo puede otorgar. Sin embargo, mientras ella hablaba, su mente se debatía en contradicciones. Deseaba seguir su consejo, pero ¿cómo podía ignorar la expectativa familiar que pesaba sobre él? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el respaldo de doña Rosa, Miguel finalmente decidió inscribirse en un programa de investigación en la universidad. El camino, aunque tentador, era peligroso. Las miradas escépticas de su familia y amigos se volvían luces intermitentes que amenazaban con apagar su convicción. Cada día se sentía como si pateara un hormiguero, impulsado por el miedo a fracasar. Los prejuicios y las dudas se apoderaban de él en cada paso. Miguel deseaba ser fuerte, pero las sombras de la inseguridad lo acechaban. La voz interior le decía que a su edad ya debería haber logrado más. ¿Qué podía esperar del futuro? El momento culminante se acercaba, un concurso académico donde podía demostrar su valía. En la fila de participantes, el miedo se intensificaba, apretando su pecho. Las expectativas, las ansias de aprobación de su familia, todo giraba en su mente como un tornado. Solo restaba esperar el fallo del jurado. En ese instante, la historia de Miguel pendía de un hilo. ¿Lograría por fin definir su valor o se enfrentarían a una nueva decepción? La incertidumbre llenaba el aire, mientras Miguel se preparaba para su gran momento. Miguel sentía una mezcla devastadora de ansiedad y expectativa mientras esperaba su turno en el concurso. La sala era un hervidero de mentes brillantes, cada uno con la mirada fija en sus metas, pero él se sentía como un extraño en aquel entorno. Las palabras de doña Rosa resonaban en su mente como un mantra.
La vida no siempre se mide por éxitos visibles. Sin embargo, se daba cuenta de que esa filosofía era más fácil de asimilar que en la práctica. Al escuchar su nombre, Miguel se levantó como si estuviera a punto de enfrentarse a un monstruo. Se acercó al escenario con pasos titubeantes, sintiendo el peso del escrutinio en cada mirada. Recordó el libro de su abuelo, el cual había abierto un pequeño resquicio de esperanza en su confuso universo emocional. Pero, ¿cómo podía demostrar que esas lecciones eran válidas cuando él mismo dudaba de su propio valor? Al llegar al micrófono, su voz tembló al comenzar a hablar. Sin embargo, a medida que exponía su proyecto, la adrenalina comenzó a fluir. Había concebido una investigación que combinaba su pasión por la ingeniería con su interés por la sostenibilidad, tocando un tema que siempre le había emocionado. Su mente, en un giro inesperado, comenzó a estructurar ideas que nunca antes había expresado. Con cada palabra se sentía más seguro, como si el estoicismo que había explorado se estuviera haciendo carne en él. El gran avance llegó cuando compartió su visión personal sobre cómo podría impactar positivamente su comunidad a través de la tecnología. Si podemos integrar principios éticos y sostenibles en la ingeniería, tal vez no solo nos enfoquemos en el éxito profesional, sino también en el bienestar colectivo, concluyó. En medio de aplausos e interacciones entusiastas, Miguel salió de la sala con un halo de energía renovada. Las dudas nunca desaparecieron por completo, pero en ese momento había probado que podía ser fiel a sus principios a pesar del miedo. Al cruzar la puerta, su teléfono vibró. Tenía un mensaje de su... Estamos orgullosos de ti. Creemos en ti. La tarde transcurrió con un nuevo brillo. Desde que se inscribió en el programa de investigación, había comenzado a hablar con otros estudiantes, descubriendo que muchos compartían sus temores y aspiraciones. Comenzó a cultivar una red de apoyo que alimentaba su crecimiento personal. Sin embargo, una inquietud persistía en su interior. La expectativa de su familia había sido un peso, pero ahora sentía la responsabilidad de demostrar que ese paso era acertado. El día del fallo se acercaba, marcado en el calendario como una fecha crítica que podría cambiar el rumbo de su vida. Las luces de la sala donde se anunciarían los premiados eran como una advertencia lumínica de lo que estaba en juego. ¿Podría esa vez al fin reclamar el triunfo que le parecía esquivo? Mientras preparaba su presentación final, revisaba mentalmente su investigación. Sintió una mezcla de determinación y desasosiego que le atravesaba el pecho. Fue un momento de revelación. Lo que realmente temía no era el fallo en sí, sino el juicio que vendría de su propia familia. En esos momentos de introspección, comenzó a cuestionarse si podría realmente vivir para complacer a los demás o si finalmente debía enfrentar su verdad y actuar conforme a ella. Mientras la noche caía, Miguel comprendió que el mayor reto no estaba en el resultado del concurso, sino en ser verdaderamente él mismo y desafiar las expectativas que otros habían proyectado sobre él. La pregunta que ahora lo asediaba era, ¿qué haría si no ganaba? ¿Estaría dispuesto a seguir luchando por su camino? En el silencio que siguió, Miguel se preparó para lo que vendría, sabiendo que la batalla más importante se libraba dentro de su propio corazón. ¿Tendría el valor para seguir adelante sin importar el resultado? La mañana del día del fallo llegaba con una bruma que apenas permitía distinguir las sombras de los edificios. Miguel se despertó antes de que el sol iluminara las paredes de su habitación. La calma engañosa ofrecía un momento de reflexión crucial. Había estado pensando en lo que realmente significaba ganar. ¿Era la validación de sus esfuerzos, un simple reconocimiento, o había algo más importante en juego? Mientras se duchaba, revivía cada momento en el escenario, cada palabra formulada con tanto esmero. La energía de la audiencia lo había empujado, pero ¿sería suficiente para hacer temblar la balanza a su favor? Se enjuagó las dudas y, por un instante, contempló la idea de que el verdadero valor no consistía en el triunfo, sino en el intento valiente de ser fiel a sí mismo. La sala donde se anunciarían los resultados era bulliciosa. Miguel entró con la determinación del guerrero que se prepara para una batalla. A medida que los minutos pasaban, su mente se llenó de preguntas que se amontonaban, apremiantes. Iba a enfrentarse a su familia, a sus profesores y a sí mismo. Comprendía que el verdadero miedo no provenía del fallo, sino del juicio que lo aguardaba, no de los otros.
sino de su propia autocrítica. ¿Podría realmente ver en esa luz, en ese resultado, una ampliación de su propia realidad en lugar de un simple veredicto? Miguel ya no quería ser un reflejo de las expectativas ajenas. En su interior se cultivaba la convicción de que lo que realmente importaba era el crecimiento personal que había conseguido. Quería demostrar que había aprendido a valorar cada paso del viaje que lo había llevado hasta aquí. La presentación no solo era un examen académico, era una prueba de su evolución, una catarsis que necesitaba vivir. Cuando el jurado finalmente llegó, le dieron la palabra. Se preparó para hablar, pero antes de abrir la boca, una extraña sensación lo invadió, una mezcla de miedo y liberación. Durante la exposición, sus palabras no eran simples datos, eran el eco de las experiencias, aprendizajes que se habían amalgamado en su ser. Mientras iban surgiendo nuevas perspectivas de su investigación y de su propia vida, Miguel se sintió vibrar con el poder de la auténtica vulnerabilidad. Ahí estaba él, entregando su esencia, sin miedo a las opiniones, deseando resonar con quienes quisieran escuchar. El eco de sus pensamientos lo guiaba. Incluso si no la obtengo, he ganado en esta búsqueda, he aprendido a valorarme. Al concluir la exposición, la sala estalló en aplausos, pero este reconocimiento, aunque valioso, no dictaría el triunfo o el fracaso. Miguel había encontrado su voz, y ésta había comenzado a convertirse en un poderoso mantra para su futuro. Antes de que el jurado anunciara los resultados, Miguel pudo sentir que, pase lo que pase, había dado un paso más hacia la autenticidad. La tensión parecía fundirse en expectativa. Cuando lo llamaron para escuchar el veredicto, su corazón latía con fuerza. Era el momento de verdad, el momento de enfrentar sus miedos más profundos y todos aquellos juicios que habían opacado su camino. Mientras el nombre del ganador resonaba en el aire, Miguel tomó una respiración profunda, y por primera vez se sintió realmente en paz. Sin embargo, la incertidumbre lo invadió de nuevo. ¿Habría alcanzado la meta que realmente deseaba o simplemente había comenzado una nueva travesía? Las respuestas que buscaba se dispersaban como el vapor en el aire, pero sabía que lo que vendría a continuación sería decisivo para su crecimiento. Miguel comprendía que había algo más grande como un próximo desafío aguardando en la distancia. Era tiempo de reflexionar sobre la importancia de la autenticidad en su vida y las decisiones que lo definirían de ahora en adelante. ¿Podría usar esta experiencia como un trampolín hacia una nueva comprensión de sí mismo? La verdadera batalla apenas comenzaba. El murmullo de la multitud se desvanecía en la mente de Miguel. Tenía el veredicto, sí, pero eso era solo una parte del camino. Mientras caminaba hacia casa, el peso del fallo, ya sea favorable o no, parecía ligero en comparación con el peso de lo que había aprendido. Tenía la sensación de haber atravesado un umbral. Ya no podía regresar a la persona que había sido antes. Las calles estaban repletas de vida, pero su mente vagaba lejos, meditando sobre lo que significaba vivir con autenticidad. Había tenido esa epifanía sobre el miedo al juicio, un miedo que le había hecho dudar de sus capacidades. En vez de eso, decidió que tendría que ver todo desde una nueva perspectiva. Cada crítica sería una oportunidad para crecer, cada duda un peldaño hacia la autocomprensión. Los días posteriores transcurrieron en un torbellino de emociones. A cada paso que daba, la adicción a la validación externa se enfrentaba con fuerza a su renovada determinación de buscar su propia aprobación. Llevó un diario consigo, donde anotaba no solo los acontecimientos cotidianos, sino también sus reflexiones más profundas. En ese espacio íntimo, sus pensamientos comenzaron a tomar forma, ya no reprimidos, sino vivos y vibrantes. Cada página se llenaba de palabras que resonaban con la experiencia del autodescubrimiento. Sin embargo, no iba a ser un camino recto. La verdadera prueba estaba por delante. Miguel se encontró con su antiguo profesor de filosofía, un hombre que había admirado durante años. La conversación, aunque inicialmente amigable, se tornó desafiante cuando el profesor cuestionó algunas de sus ideas. ¿Era capaz de mantener su autenticidad frente a la crítica directa? Aquí, no solo se trataba de defender sus puntos de vista, sino de reafirmarse en su valor personal. El profesor le lanzó preguntas difíciles, provocativas.
¿Qué harías si la única persona que puede ayudarte a alcanzar tus sueños te dice que eres un fracaso?, le preguntó, con ironía en su voz. Miguel sintió un pequeño estremecimiento interno. La facilidad con la que podía caer nuevamente en la trampa del miedo se presentó claramente ante él. Sin quererlo, Miguel empezó a experimentar un conflicto interno. Tenía que decidir si dejar que la opinión de otro determinara su propio valor. Respiró hondo y, en lugar de contradecir a su profesor, reflexionó en voz alta. Compartió cómo había comenzado a forjar su camino, a encontrar su voz y cómo eso era más importante que cualquier posible éxito superficial que pudiera obtener. Esa búsqueda interna no solo le había mostrado qué quería de la vida, sino que había desnudado los miedos que antes lo consumían. A medida que la conversación avanzaba, ambos se dieron cuenta de que, aunque sus visiones eran diferentes, había un respeto mutuo en el aire. Para Miguel, el encuentro se convirtió en una lección sobre la confianza. Aprendió que enfrentar a un antagonista no siempre significaba luchar, a veces significaba escuchar y también ser firme sobre lo que creía. Mientras regresaba a casa, con las reflexiones frescas aún vibrando en su mente, una nueva inquietud surgió. La lucha por ser auténtico no era solo personal, también sería profesional. Miguel comenzó a vislumbrar un futuro que implicaba no solo su crecimiento personal, sino también cómo esas lecciones podían influir en otros. Su autenticidad podía ser un faro, una guía. Sin embargo, no sería fácil. Sabía que su viaje apenas comenzaba. Había sido antes. Había visto cómo era posible vivir con autenticidad y ahora tenía que enfrentar su propia lucha por construir su mundo a partir de su verdad. Obstáculos por superar y decisiones que tomar. La fragilidad de la autenticidad tentaba a desvanecerse en un mundo donde la conformidad predominaba. En la sombra de esos caminos inciertos, una pregunta resonaba en su interior. ¿Podría convertir su experiencia en un legado que inspirara a otros a abrazar su verdadera esencia? Con cada día que pasaba, Miguel se sentía más resuelto a averiguarlo. La noche cayó y el espacio de reflexión se volvió el terreno fértil para las nuevas ideas. En ese silencio volvió a notar cómo el camino hacia su propósito apenas comenzaba a dibujarse, pero la emoción de lo inesperado abría nuevas puertas. La siguiente etapa en su viaje sería crucial, una en la que se enfrentaría a su mayor desafío hasta ahora. ¿Tendría el valor de hacerlo? Miguel despertó una mañana con una resolución renovada. Había pasado los últimos días explorando las ideas de la autenticidad y, a pesar de los vaivenes emocionales, estaba listo para llevar su aprendizaje al mundo exterior. El deseo de contribuir con algo significativo comenzó a formar un nudo en su estómago. Aplicar sus reflexiones sobre el autodescubrimiento en un contexto profesional era un desafío que lo inquietaba, pero también lo excitaba. Decidió que era el momento de involucrarse en un proyecto que representara sus valores. La idea de organizar un taller que promoviera la autenticidad se cristalizaba en su mente, pero, a medida que esbozaba el concepto, la ansiedad se hacía presente, susurrándole dudas sobre su capacidad para liderar un evento así. La voz de su profesor resonaba en su cabeza, intensificando la lucha interna. ¿Y si no llega nadie? Se armó de valor y se dispuso a escribir un plan. Durante días, Miguel se sumergió en la tarea. Recopiló experiencias de personas que habían abrazado su autenticidad, creando espacios para la vulnerabilidad y el crecimiento personal. Su propio diario fue una fuente inagotable de sabiduría, con reflexiones que coincidían perfectamente con el objetivo del taller. Sin embargo, con cada palabra escrita, también surgía el temor de la exposición. Se cuestionaba si podría realmente permitir a otros vislumbrar su proceso personal, su lucha por ser él mismo. Con el tiempo, estableció un grupo de apoyo. Formó una red de compañeros dispuestos a compartir sus propias historias. En uno de esos encuentros se encontró con Sara, una artista que había estado lidiando con sus inseguridades sobre su propio arte. Al compartir, ambos se dieron cuenta de que sus caminos, aunque diferentes, estaban alineados en la búsqueda de autenticidad. Esto lo llenó de energía, como si cada conversación destilara confianza en un futuro compartido. Sin embargo, justo cuando la planificación del taller comenzaba a tomar forma, Miguel recibió un correo de un antiguo colega que había trabajado con él en su vida profesional anterior. La nota contenía críticas sobre su decisión de dejar atrás una carrera convencional para perseguir un camino más introspectivo. Las palabras resonaron en él como un tambor en la lejanía, evocando memorias de su anhelo por la aprobación. Se dio cuenta, en ese momento, que su mayor desafío no era solo organizar el taller,
El verdadero reto sería afrontar los ecos de sus decisiones pasadas y definir lo que realmente quería ser, tanto para sí mismo como para quienes lo rodeaban. Empezó a escribirse una carta que se quedó sin terminar, en la que imaginaba sus respuestas a cada crítica. A medida que el bolígrafo se deslizaba sobre el papel, su determinación se forjaba más fuerte. Esa misma noche, Miguel se sentó frente a su computadora y comenzó a esbozar un correo de respuesta. Sin embargo, en lugar de indignación o defensa, eligió una postura de gratitud por la crítica, reconociendo que cada observación era una oportunidad disfrazada. Compartió cómo su viaje no era solo sobre el éxito visible, sino sobre la búsqueda de un propósito auténtico. Al hacer esto, comprendió que estaba reclamando su narrativa sin velos, y esa revelación se sintió liberadora. El día del taller se acercaba. La mezcla de emoción y miedo lo llenaban, pero en lugar de rendirse, decidió que cada emoción era una señal innegable de que estaba en el camino correcto. Y justo en el umbral del evento, mientras afinaba los últimos detalles, una idea poderosa le atravesó la mente. Debía preparar a su grupo no solo para compartir sus historias, sino también para abrazar el duelo de sus antiguos yo. La autenticidad no era solo el destino, era también el proceso de dejar ir. El espacio del taller era un refugio donde todos podrían dejar caer sus máscaras. Sin embargo, el verdadero test apenas estaba comenzando. Durante la primera sesión, un asistente se levantó repentinamente y lanzó una crítica brutal sobre la metodología presentada, cuestionando la validez de sus reflexiones. Al darse cuenta de que de nuevo debía defenderse, Miguel sintió que se preparaba un nuevo campo de batalla interno. Este próximo desafío requeriría más que una respuesta. Sería el momento de, por fin, concretar en un acto su compromiso con la autenticidad. Con esa nueva tensión en el aire, el círculo estaba formado, pero Miguel se dio cuenta de que había otro camino, una decisión que se avecinaba. ¿Podría un líder tomar esta crítica y transformarla en un momento de aprendizaje colectivo? ¿O dejaría que la voz del miedo hablara de nuevo? La respuesta lo llevaría al próximo capítulo de su viaje, donde aprendería si realmente podía confrontar el caos que se avecinaba, o perdería el hilo de su ambición quedándose atrapado en un laberinto de dudas. Con el aire cargado de tensión, Miguel se encontró a sí mismo en un punto sin retorno. El asistente que había cuestionado su metodología seguía de pie, los ojos fijos en él, mientras el resto del grupo también aguardaba su respuesta. Era un instante crucial, donde la duda y la esperanza chocaban en su interior. Se dio cuenta de que tenía dos opciones: enfrentar el desafío con la franqueza de alguien que busca autenticidad o escudarse en la defensiva, como era su costumbre habitual. Respiró hondo. Sentía el sudor en su frente, la presión que le oprimía el pecho. Pero en lugar de permitir que el miedo lo paralizara, decidió transformar ese momento en una oportunidad para el aprendizaje, tanto para sí mismo como para el grupo. En su mente resonaba su propia voz: la autenticidad requiere valentía. Entiendo tu crítica y agradezco que la compartas, comenzó, sintiendo que cada palabra le acercaba más a un nuevo nivel de liderazgo. Lo que intento ofrecer aquí es un espacio que invite a la reflexión, no al consenso. La idea es que cada uno de nosotros explore su verdad. Pero sí, lo admito, me siento vulnerable en este proceso. Estoy aquí para crecer junto a ustedes y aprender en el camino. Sorprendentemente, la respuesta parecía resonar en la sala. Los murmullos de aprobación comenzaron a surgir, y algo en la atmósfera se alivió. Aquella crítica ya no se sentía como un ataque, sino como una escalera hacia una conexión más profunda. Este intercambio le permitió a Miguel vislumbrar que el verdadero aprendizaje no solo venía de las afirmaciones, sino también de las diferencias, y que la autenticidad se cultivaba incluso en las divergencias de opinión. Sin embargo, tras ese primer momento de revelación, la inseguridad continuaba acechando a Miguel. Se preguntaba si su enfoque había sido lo suficientemente sólido. Las dudas empezaron a fluir otra vez, alimentadas por la inseguridad recurrente. ¿Sería capaz de sostener este nivel de apertura en los siguientes días? En las sesiones venideras, su compromiso con la autenticidad se probaría de muchas más maneras. Luego de la primera sesión, se retiró a un rincón del taller, buscando un respiro.
Se sumergió en sus pensamientos y repasó las lecciones que había aprendido hasta ahora. Su mente divagaba entre lo que había construido y lo que aún necesitaba cimentar. Reflexionó sobre su trayectoria de cuestiones de inseguridad y su anhelo de ser aceptado, de ser comprendido. Pero esta vez, cada golpe emocional lo acercaba más a sí mismo. Fue entonces cuando comenzó a darse cuenta de que la crítica no solo podía ser un obstáculo, podía ser un espejo que reflejaba áreas en las que aún necesitaba crecer. Era un recordatorio de que en su búsqueda de autenticidad debía celebrar tanto los aciertos como los errores. Su instinto le decía que la autoexploración y la entrega a su vulnerabilidad eran notas fundamentales en la partitura de su desarrollo personal. Cuando se unió al grupo nuevamente, partió de esta nueva comprensión. Comenzó a fomentar un diálogo abierto sobre cómo se sentían con respecto a su propia autenticidad y vulnerabilidad. Fue así como cada participante compartió una pequeña pieza de su propia lucha, creando un pegamento emocional que unió al grupo. Miguel se sintió empoderado al ver cómo sus inseguridades generaban empatía y conexión. El taller continuaba tomando forma, con cada sesión rebosante de descubrimientos colectivos. Sin embargo, el eco de la crítica inicial no había desaparecido por completo. La amenaza de la duda personal siempre aguardaba en las sombras, lista para colarse en sus pensamientos. En la penumbra de sus miedos, Miguel sintió que las lecciones aún no se habían agotado. Y mientras mantenía la mirada en el próximo encuentro, una inquietante pregunta surgió en su mente. Si cada avance viene con su carga, ¿podría él, en su camino hacia la autenticidad, también estar preparado para enfrentar un desafío más grande? ¿Era posible que la adversidad lo llevara a descubrir no solo su fuerza, sino también sus límites? La respuesta se convertiría en su próximo precipicio de crecimiento, donde se desvelarían lecciones mucho más trascendentes de lo que había imaginado. Una nueva fase de su viaje estaba a punto de comenzar. A medida que las sesiones avanzaban, Miguel podía sentir el peso de la autenticidad sobre sus hombros. Cada encuentro traía consigo nuevas discusiones llenas de energía, pero también desnudos momentos de vulnerabilidad que lo hacían cuestionarse. Aunque había encontrado un camino hacia la conexión con el grupo, la tensión interna ahora se traducía en la necesidad de probar no solo su metodología, sino también su propio carácter. Estaba en medio de una tanda de reflexiones cuando un nuevo asistente se unió al grupo. Esta vez era una mujer con una presencia imponente y una mirada crítico-analítica. Su nombre era Clara, y, desde el primer momento, Miguel supo que su llegada sería un reto. A su forma de liderar. Clara, con su voz autoritaria, cuestionó de inmediato el enfoque emocional del taller. ¿Cómo podemos avanzar si nuestra vulnerabilidad no viene acompañada de resultados concretos?, preguntó con un tono que cortaba el aire. Esa pregunta resonó en el pecho de Miguel. Aunque entendía la esencia de su planteamiento, no podía dejar de sentirse atacado. En sus momentos de duda, recordó que el desafío no era solo externo. Las escenas en su mente se repetían como un eco de sus propias inseguridades. Con cada crítica se colaba la sensación de ser un impostor. Decidió aprovechar el momento. La vulnerabilidad no es debilidad, contestó, buscando que su voz sonara firme. Es un elemento esencial para el crecimiento. Si no compartimos nuestras luchas, ¿cómo podemos realmente conocer el potencial escondido en cada uno de nosotros? Aunque sabía que su respuesta podía no satisfacer a todos, la certeza detrás de sus palabras le otorgó una chispa de confianza. Esta interacción se convirtió en un punto de inflexión no solo para él, sino para el grupo. La discusión se tornó en un debate intenso, donde todos se sintieron motivados a expresar sus puntos de vista. Pero la sombra de la crítica de Clara aún lo seguía. Se retiró nuevamente a un rincón, absorbido por sus pensamientos. Miguel reflexionó sobre la idea de enfrentar la adversidad como un camino hacia un aprendizaje profundo. En su vida, había evitado los conflictos, había preferido la seguridad de la conformidad al desafío de las diferencias.
Ahora, ante la nueva dinámica, se sintió obligado a confrontar no solo la crítica, sino también la necesidad de establecer una dirección clara para su taller. Lo que había comenzado como un proceso de autodescubrimiento, ahora lo convertía en un protagonista de su propia historia, donde el liderazgo requería más que enfrentar la tormenta, implicaba aprender a navegar en ella. Cada pequeño triunfo veía como un ladrillo en la construcción de su confianza, pero también vislumbraba que la verdadera transformación no sería solo individual. En la siguiente sesión, Miguel aplicaría un nuevo enfoque. Introduciría actividades que fomentaran el intercambio de ideas críticas, invitando a sus compañeros a expresar sus disensos en un entorno seguro. Así, no solo podría desafiar sus propios miedos, sino generar un espacio más dinámico y auténtico para todos. Sin embargo, en la profundidad de su mente algo que había ignorado antes comenzó a surgir. ¿Estaba realmente preparado para soportar la presión que todo esto traería? La posibilidad de que su nueva estrategia no funcionara lo mantenía alerta. Esta inquietud se transformó en una convicción. Debía ser él quien liderara, no solo con calidez, sino con una firmeza que aún le resultaba ajena. El siguiente intercambio would be crucial, no solo en la manera en que el grupo respondería a su novedad, sino en cómo él confrontaría lo que consideraba su mayor temor, el fracaso. La búsqueda de la aceptación y la autoafirmación se vislumbraba inminente. El desafío que enfrentaba se sentía como un precipicio con dos posibilidades, el vuelo o la caída. En ambos casos, el deseo de superar sus límites resurgía, empujándolo hacia adelante y dejándolo con una pregunta en la mente. ¿Sería capaz de redefinir su comprensión del éxito en medio de la adversidad que ya se sentía inminente? La sala estaba impregnada de una atmósfera expectante. Cada miembro del grupo tomó asiento, y Miguel pudo sentir los ojos de todos sobre él, como si cada mirada fuera un peso adicional que debía cargar. Aquel era un momento crítico, uno que podría definir su enfoque de liderazgo en adelante. Sabía que su metodología de crear un espacio seguro era esencial, pero esta vez sería más que una red de protección. Sería una plataforma desde la cual desafiar sus propios límites. Hoy vamos a abrir un nuevo canal de comunicación, comenzó Miguel, esforzándose por mantener su voz estable. Quiero que se sientan libres de expresar sus disensos y críticas. No estamos aquí solo para reforzar conceptos, sino para pulir y robustecer nuestras ideas a través de la confrontación constructiva. A medida que hablaba, sentía cómo la tensión en su pecho se transformaba en una mezcla de nerviosismo y determinación. El primer paso fue establecer unas reglas. Miguel promovió la idea de que cada crítica debería ser formulada desde el respeto, pero al mismo tiempo, era crucial que fueran sinceras. Esta invitación a la apertura generó un murmullo entre los asistentes. Algunos sonrieron, otros se hicieron eco de sus reservas. Clara, con su mirada penetrante, lo observaba en silencio, y eso lo inquietaba. Era consciente de que su actitud marcaba un precedente, y en su propia mente se debatía entre la firmeza y la inestabilidad. A medida que los participantes comenzaron a expresar sus pensamientos, Miguel sintió una oleada de confusión. Algunas críticas eran directas, otras demasiado sutiles, y él mismo se sorprendió al darse cuenta de cómo esas observaciones comenzaban a rebotar en su interior. La autenticidad de cada argumento encarnaba un desafío personal que nunca había enfrentado. En lugar de hundirse en la autocrítica, buscó en su interior la calma. Se recordó que cada comentario era una oportunidad para aprender y crecer. Sin embargo, no todo salió como lo había planeado. En un momento decisivo, uno de los asistentes, Emilio, planteó una inquietud que golpeó a Miguel. ¿Cómo esperas que seamos vulnerables si nunca podemos ver ejemplos de vulnerabilidad en ti mismo? Ese comentario se convirtió en una flecha letal. Miguel sintió un cosquilleo en la nuca y su corazón se aceleró. Era la primera vez que su propia falta de apertura era expuesta en el marco de su liderazgo. Sin embargo, aquella revelación lo llevó a una resolución interna. En ese instante, entendió que debía dar rostro a sus propios temores. Emitió un suspiro profundo y se preparó para compartir sus propias inseguridades. «Tienen razón», admitió, aventuranzas en su voz. «Cada uno de nosotros tiene sus batallas internas. A veces me siento como un impostor en este rol». Las palabras fluyeron con una sinceridad revolucionaria.
Se sintió vulnerable, pero a su vez liberado de un peso que había cargado durante tanto tiempo. La reacción del grupo fue inmediata. Un ambiente de conexión genuina se instauró en la sala. Miguel se dio cuenta de que, al ser transparente, había abierto la puerta a una dinámica más auténtica y colaborativa. Esto, sin embargo, no suprimió sus inquietudes. Ahora sabía que el verdadero reto era mantener la confianza que había cultivado en medio de las críticas y la vulnerabilidad. Finalizando la sesión, mientras el grupo reflexionaba sobre los aprendizajes compartidos, Miguel se sintió un paso más cerca de redefinir su comprensión de liderazgo y éxito. Pero la sombra de la crítica de Clara persistía en su mente. Su mirada desafiadora no se desvanecía, como un recordatorio de que la verdadera prueba estaba aún por venir. El ruido de la sala se apaciguó, pero en el interior de Miguel surgió una nueva pregunta. ¿Sería capaz de equilibrar esta apertura de corazón y su deseo de ser un líder autoritario? La tensión en su pecho regresó, mezclándose con un renovado sentido de propósito. La búsqueda de equilibrio se convertía en su nueva travesía. En la próxima sesión, algo le decía que llegaría el momento de confrontar no solo sus vulnerabilidades, sino también la demanda de resultados que Clara había planteado. El auténtico desafío estaba por desvelarse, y Miguel se preguntó si estaba preparado para ello. La siguiente sesión llegó antes de lo que Miguel había imaginado, y con ella una sensación de nerviosismo que se instaló en su vientre. El salón estaba dispuesto de forma más íntima, quizá en un intento de reforzar la cercanía que había comenzado a forjar con su equipo. Sin embargo, la sombra de la incertidumbre se cernía sobre él. La mirada de Clara era ahora un eco constante en su mente, un recordatorio de que en su viaje hacia un liderazgo más vulnerable, también debía encontrarse con la necesidad de obtener resultados tangibles. Hoy quiero que reflexionemos sobre lo que significa realmente ser un líder, comenzó. Sin embargo, su voz sonaba diferente, menos firme y más introspectiva. Se dio cuenta de que había recordado su papel en este proceso. No solo debía escuchar y aceptar las críticas, sino también demostrar que su evolución era real y efectiva. Mientras Miguel compartía sus ideas, su mente era un torbellino de pensamientos. Recordó las lecciones del estoicismo, una filosofía a la que había recurrido en momentos de desesperación para encontrar serenidad y claridad. Eran principios que hablaban sobre aceptar lo que no se puede controlar y focalizarse en las acciones que dependen exclusivamente de uno mismo. Sin embargo, esta vez no podía aplicar esos conceptos de manera abstracta. Se trataba de encarnarlos, de poner piel y hueso a un enfoque que prometía ser diferente. El primer ejercicio del día consistía en que cada miembro del grupo compartiera una lección personal que consideraran fundamental en su desarrollo. Miguel observó cómo sus colegas reflexionaban, algunos más cómodos que otros. Cuando llegó su turno, decidió dar un paso hacia adelante. Una de las lecciones más valiosas que he aprendido es que la vulnerabilidad no es un signo de debilidad, sino un camino hacia la fortaleza, empezó, midiendo cada palabra. Recientemente me he enfrentado a mis propios miedos, no siempre sé lo que estoy haciendo o si soy el líder que ustedes necesitan. A medida que continuaba, su voz se hizo más firme. Comenzó a recordar las enseñanzas estoicas sobre la aceptación de la adversidad. El estoicismo nos dice que nuestros sentimientos no deben ser nuestra guía. Debemos cuestionar lo que sentimos y buscar nuestra verdad interior. He decidido seguir su ejemplo. La conexión entre su vulnerabilidad y el estoicismo era un hilo que tejía su autenticidad con su fortaleza. Las reacciones fueron variadas. Algunos, como Emilio, compartieron experiencias similares, hablando de sus propios temores o de momentos de duda. Otros, no tan inclinados a la apertura, mantuvieron la distancia. Clara, esta vez, permanecía en silencio, pero Miguel podía sentir el peso de su mirada. Al finalizar el ejercicio, los rostros en la sala mostraban un contraste. Algunos lucían iluminados, otros aún batallaban con la idea de ser vulnerables. Miguel comprendió, en ese instante, que su papel debía ser un faro, alguien que ilustrase el camino hacia un liderazgo renovador, pero también un líder que exigía resultados. Salió del encuentro cargando una mezcla de satisfacción y una nueva inquietud. Las lecciones del estoicismo eran poderosas, sí, pero requerían de acción concreta. ¿Cómo podría traducir aquella apertura emocional en resultados tangibles? La pregunta lo atormentaba. Mientras reflexionaba, se dio cuenta de que cada paso hacia adelante requería un balance delicado.
Estaba claro que su deseo de crecimiento personal debía ir de la mano con objetivos claros. Si quería demostrar que un enfoque más vulnerable podía resultar efectivo, necesitaba empezar a planear cómo encaminar esas conversaciones hacia acciones medibles. A medida que la jornada avanzaba, la presión aumentaba. Miguel se encontró en una intersección crucial. La necesidad de ser vulnerable aún podía conducir a su propio fracaso si no lograba integrar las expectativas del grupo. Esa dicotomía resuena en su mente, pero un nuevo impulso nacía dentro de él, uno que exigía madurar su liderazgo, pero efectivo. En lo profundo de su ser, sabía que estaba preparado para lo que viniera. Había adoptado la vulnerabilidad, pero el desafío de Clava aún lo acechaba. Tendría que presentar resultados, y no solo palabras. La próxima sesión no sería solo un momento de desafío emocional, se convertiría en la crítica del verdadero sentido de su liderazgo. Miguel se preguntó si podría equilibrar la apertura emocional con la eficacia necesaria para cumplir con la demanda de su entorno. Quizás el camino hacia su transformación finalmente se estaba forjando. ¿Está preparado para la realidad que se avecina? La realidad se había vuelto palpable para Miguel al llegar al día de la última sesión del taller. Había recorrido un largo camino desde aquel momento en que decidió abrazar su vulnerabilidad y explorar su autenticidad. Esta vez, sin embargo, el peso de las expectativas, las palabras de Clara persiguiéndolo como un eco constante, hacían que la pregunta de si sería capaz de entregar resultados lo inundaba nuevamente de ansiedad. Cuando entró al salón, se dio cuenta de que la atmósfera había cambiado. Todos los asistentes estaban ansiosos por saber qué había preparado. Miguel había trabajado arduamente en un plan que integraba las experiencias y aprendizajes de los días anteriores, al mismo tiempo que respondía a la crítica que había resonado en sus corazones, la necesidad de resultados tangibles. En vez de temor, sintió una chispa de energía recorrer su cuerpo. Era el momento de demostrar que la vulnerabilidad podía coexistir con la efectividad. Hoy quiero que celebremos no solo nuestros miedos y vulnerabilidades, sino también nuestro crecimiento, comenzó, consciente de que cada palabra ahora resonaba con una nueva confianza. He recogido todas nuestras reflexiones y ejercicios, y a partir de ellos quiero presentarles un proyecto que integra lo que hemos aprendido y lo que podemos aportar a nuestra comunidad. Su voz resonó con firmeza. Miguel había diseñado un proyecto de colaboración que consistía en una serie de talleres dirigidos a jóvenes en su barrio, enfocados en la ingeniería sostenible. Esta propuesta no solo promovía la autenticidad y la autoexploración, sino que aplicaba principios de inversión ética. Cada miembro del grupo tendría un rol activo, trabajando en conjunto para materializar una visión. Los rostros de sus compañeros mostraron sorpresa. Algunos sonrieron, sintiendo que esta era la forma tangible de convertir su teoría en acción. Miguel prosiguió: creo que el mejor legado que podemos dejar es el impacto positivo. No se trata solo de nuestros propios miedos, sino de cómo podemos transformar nuestras luchas en algo significativo para otros. La respuesta colectiva fue inmediata. Una atmósfera de entusiasmo y colaboración se instauró en la sala. Las dudas y la ansiedad se desvanecieron, y Miguel sintió que había encontrado su lugar como líder. La vulnerabilidad había dejado de ser su talón de Aquiles, era su fortaleza. La discusión se tornó activa. Cada miembro comenzó a proponer ideas sobre cómo complementar el proyecto y llevarlo a cabo. Miguel, con gratitud, alentó las contribuciones e incluyó cada sugerencia en el mapa del camino. Con cada intervención, se dio cuenta de que aquellos eran los resultados que él había estado buscando. Un grupo unido, comprometido y dispuesto a desafiar sus propias inseguridades para forjar algo grande. La crítica de Clara, que en su momento había resonado como una sombra amenazante, ahora se convertía en el motor que impulsaba su deseo de cimentar un camino hacia el éxito. Al final de la sesión, Miguel se sintió realizado. Había dado forma a una propuesta concreta que reflejaba no solo sus aprendizajes personales, sino también el valor y la red de apoyo que había cultivado. Con cada paso que había dado en ese recorrido, había empezado a ver su propia imagen como un líder capaz.
La inseguridad que antes lo acorralaba se transformó en una profunda confianza, sabiendo que había creado un entorno donde la vulnerabilidad y la autenticidad podían coexistir con la efectividad. Mientras se despedía de cada uno de los participantes, sintió una oleada de satisfacción al recibir palabras de apoyo. Clara, en un gesto inesperado, se acercó y le dio una palmada en el hombro. «Has hecho un gran trabajo, Miguel. Me has recordado que los resultados no son solo números, son conexiones reales entre personas». Aquello fue un reconocimiento que Miguel ni había esperado, pero que encapsulaba la culminación de su viaje. A través de la vulnerabilidad había aprendido a encontrar su fortaleza. La tarde terminaba con un brillo especial. Miguel había evolucionado. Ya no era el ingeniero que se sentía perdido y abrumado por las expectativas ajenas. Era un líder decidido, seguro y sobre todo auténtico. Había logrado entrelazar sus desafíos personales con su camino profesional y tenía un proyecto en sus manos que podría cambiar vidas. Con una renovada esperanza, miró al futuro y se sintió preparado para enfrentar cualquier adversidad. Este era solo el comienzo. Su viaje hacia la autenticidad y el éxito había despegado. Ahora es el momento de mostrar su apoyo a este canal. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas que tenemos preparadas para ustedes. Dejen un me gusta ahora, realmente ayuda con el alcance del canal. Comenten sus reacciones sobre este final y teorías de lo que vendrá. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar este canal a través de estas acciones. Ingruesen su voz y únete a nuestra comunidad.